las 5:02 de la tarde. Damos inicio a nuestro foro número 8. Queremos agradecerles a todas las personas que han estado siguiendo nuestros eventos. Hoy culmina nuestra programación de foros que teníamos. El día de hoy pues vamos a estar acompañados del ingeniero Gabriel Bedoya, desde México nos acompaña, y es la persona que va a dar el cierre a toda esta temática que se planteó en este segundo semestre. Entonces, como de costumbre, pues nos acompaña la ingeniera agrónoma Alejandra López, nuestra directora de producto, y pues esperamos obviamente que este tema también sea de gran interés para ustedes, y pues vamos a dar inicio entonces. Alejandra, entonces te cedo la palabra. Muchas gracias, Carolina, Gabriel. Muchísimas gracias a todas las personas que se van uniendo y nos van acompañando en esta última sesión de foros de nuestro primer ciclo de foros virtuales. Realmente se ha tratado de desarrollar unas temáticas que resulten útiles para desarrollar un sistema productivo de palma de aceite con miras a explotar al máximo la productividad de los materiales Palmelitzirat. El día de hoy, entonces, hemos querido cerrar con esta presentación del ingeniero Gabriel Bedoya, quien es técnico comercial, nuestro representante de ventas en Centroamérica, a través de la cual vamos entonces a conocer y reconocer algunas de las prácticas que pueden apuntarle precisamente a esto, a lograr una mayor productividad del cultivo y aprovechar el potencial productivo que ofrecen nuestros materiales Palmelitzirat. Hemos hablado de nutrición, hemos hablado de polinización asistida, y el día de hoy pues nuestro interés es poder ir cerrando esta temática del primer ciclo, aportando a la obtención de técnicas que se enfoquen en esto justamente. Entonces, agradecemos al ingeniero Gabriel Bedoya y pues le doy paso inmediatamente sin más preámbulos. No olviden entonces sus preguntas a nuestra herramienta de preguntas y respuestas o levantando la mano para plantear sus inquietudes vía oral. Muchísimas gracias, bienvenido ingeniero, bienvenidos todos a esta sesión. Muy buenas tardes y mucho gusto en acompañarlos en la tarde de hoy. Carolina y Alejandra, muchas gracias por la apertura de esta sesión del día de hoy. Como comentan, pues ya hemos adelantado una serie de presentaciones que se desarrollaron durante este segundo semestre. Espero que los participantes de hoy hayan tenido oportunidad de acompañarnos en varias de ellas, ojalá que en todas. Y como se dan cuenta, pues hay muchos conceptos que tienen que ver con el desarrollo de un buen cultivo en busca de los mejores resultados. Y muchos también nos preguntamos, bueno, ya tengo unas bases y ahora ¿cómo las llevo a cabo? ¿Qué voy a hacer para lo que estoy en proceso de aprendizaje o los conceptos nuevos que he recibido, cómo los voy a aplicar a mi cultivo? Las buenas prácticas agrícolas pues son el camino para poder aplicar el conocimiento o el desarrollo de las actividades que vayamos a hacer para obtener el máximo resultado, tal como lo comentaba Alejandra. Y una buena práctica agrícola está enfocada a las mejores prácticas que se puedan desarrollar en la actividad que estamos desarrollando. Y ahora relacionados con los temas de sustentabilidad de los cultivos, pues tienen que ver con el aumento de la productividad, el cuidado de las personas y la conservación en el medio ambiente. Todos aquellos que adelantamos algún proceso de certificación en nuestros cultivos, sabemos que ahora dentro de cada uno de los procedimientos que estemos desarrollando, debemos considerar estos tres pilares para un buen resultado. Las buenas prácticas agrícolas o las buenas prácticas dentro de una explotación abarcan todo el proceso productivo, pero nosotros nos vamos a centrar hoy, el día de hoy, en lo que es la operación y el mantenimiento de los cultivos. Si queremos entonces desarrollar una buena explotación, las buenas prácticas agrícolas están enfocadas en dos grandes objetivos: obtener una buena calidad de cosecha y reducir la competencia entre las plantas. Si tenemos un buen manejo de área foliar, de control de malezas,
o de plagas y enfermedades, de la nutrición o de las aguas dentro de nuestro cultivo, estamos buscando la manera de obtener la máxima cantidad de fruta. Y si tenemos unas prácticas inapropiadas allí, pues entonces estamos perdiendo el esfuerzo que se haya realizado en todas las demás áreas de desarrollo del cultivo. Cualquier explotación agrícola, o más específicamente para nuestros casos, la palma de aceite, tiene varios factores asociados a la producción: el clima, el suelo y el manejo que le demos a nuestro cultivo. De las interacciones que se tengan entre estos factores dependerá la manera como nosotros obtengamos la máxima productividad o la precocidad de nuestros cultivos, la tolerancia a las condiciones de estrés o la resistencia que le demos a las plagas y a las enfermedades. Mirando estos mismos principios desde otro punto de vista, tal como se expresan en los manuales de fe de palma, vemos que hay un potencial de producción de nuestro cultivo, que tiene algunos factores determinantes, entre los que encontramos los que les había presentado en la diapositiva anterior. Hay algunos que son limitantes, que nos dicen cuánto puedo obtener de ese potencial que tiene mi cultivo. Y allí están principalmente el manejo del agua y la fertilización. Y hay unos factores que me están incidiendo en la producción actual, que son los que me están reduciendo mi resultado, que me están alejando del potencial que me puede dar mi cultivo. Y allí podemos ver que no adecué muy bien el suelo o que no hice un diseño adecuado de mi plantación, no sembré bien mis palmas cuando las llevé a campo, no manejé bien mi vivero o estoy descuidado en algunas de las prácticas de cultivo. Entonces, nuestra tarea como técnicos es elevar este nivel de producción actual a lo que podemos obtener en la zona donde estemos o al potencial que nos pueden dar nuestros cultivos. Siempre entonces estaremos buscando cuál es la respuesta óptima de nuestro cultivo. Si cuando compramos un material vegetal que nos ofrece 32, 36 toneladas de fruta, pues estamos teniendo ya un objetivo a buscar, pero las condiciones que nos están causando estrés a la planta nos están alejando de esa respuesta óptima del cultivo. Y como en cualquier población, si tenemos varios lotes en nuestra plantación, algunos estarán cerca de esa respuesta óptima y otros estarán alejados. Y debemos estar muy pendientes de cuáles son los factores que nos están incidiendo en cada uno de ellos. Si miramos a nivel regional, debemos saber entonces también que hay unos niveles adecuados de precipitación, temperatura, cuántos meses secos tenemos en el año, cuál es la radiación que hay en nuestra zona y las condiciones del viento. Y hay un parámetro para cada uno de ellos donde dice, aquí voy a obtener mi respuesta óptima, pero tanto los excesos como los déficits me van a hacer que mi cultivo entre en una zona de estrés. El estrés que se puede sufrir el cultivo puede ser de tipo genético, de tipo oxidativo, bioquímico o de desnaturalización. Entonces, muchos de esos factores de qué es lo que está sucediendo adentro de nuestra planta van a incidir en las mermas, en la productividad, y eso se está demostrando cuando empieza a quebrar sus hojas, que empiezan a ponerse pálidas o vemos que está perdiendo raíces por algún efecto biótico o abiótico que están incidiendo en nuestro proceso productivo. Cuando ya la planta está afectada, pues pierde la clorofila, se suben carotenoides, baja su capacidad de hacer fotosíntesis, se reduce su crecimiento y por ende hay también deterioros en la raíz que, aunque no los estamos viendo explorando los suelos, podemos notar que los efectos que causa en la parte foliar de nuestro cultivo. La planta entonces empieza a cambiar su metabolismo y empieza a redirigir la energía que tiene en mirar cómo va a recuperarse de los problemas que está afrontando en ese momento. Entonces, al desviar los procesos fisiológicos hacia una recuperación de los estados normales, vamos a tener que la planta responde perdiendo su capacidad de entregarnos lo que más nos interesa a nosotros, que es la parte productiva. Porque si miramos nuevamente cuál es el total de la energía que se puede utilizar
para la producción de racimos, apenas tenemos que es un 10% del total de la energía que se gasta en los procesos de crecimiento o de mantenimiento de procesos al interior de la planta. No podemos decir que va a sacrificar un 40% de crecimiento para garantizarnos nuestra producción. Infortunadamente, al ser un cultivo perenne, la primera parte que se ve afectada es la producción de fruta. Al interior, entonces, el proceso que más se ve afectado es el proceso de la fotosíntesis, donde estamos tomando de los asimilados que se están generando, la planta va a dedicarse a crecer y nos va a generar los lípidos que vamos a acumular en nuestra fruta. Si estábamos entonces que la reducción de esos asimilados se está presentando por algún factor adverso, ese es el principal proceso que vamos a ver sacrificado. Las estrategias de mitigar los problemas del estrés a lo largo de la intervención de distintas disciplinas, pues nos pueden decir con investigación en genética de plantas más resistentes a las condiciones de estrés. Es una de las primeras vías, pero es un proceso, y más para nuestro caso, la palma de aceite es un proceso de largo plazo, que puede llevar años de investigación. Yo puedo mejorar las condiciones. Sé que tengo una época seca del año y puedo brindar las mejores condiciones de manejo, tanto en el mantenimiento como en la nutrición, para que mi planta pueda soportar mejor las condiciones de estrés. Entonces, son procesos que pueden llevar semanas o meses para que se presente una respuesta adecuada. Y hay también bioestimulantes, que puedo aplicar algunas hormonas, algunos productos químicos que me ayuden a que la planta se recupere de ese estrés. Tienen una respuesta mucho más rápida, pero también van a tener unos costos y una disciplina en la aplicación que implican mayores actividades en el campo. Si también tengo una condición determinada, sé que vienen las épocas secas, los bioestimulantes se pueden aplicar antes de que se presente ese periodo seco para que ya no tengamos en la planta una respuesta de recuperación, sino una respuesta de preparación a esas condiciones adversas que se han de presentar. El proceso productivo me lleva a mí a 3 escenarios. Estas gráficas las conocemos de algunos de los libros o de los mismos, las fichas de producción de nuestros materiales que nos dicen en escenarios de baja productividad, de mediana o de alta productividad, dónde nos encontraremos. Y es la manera como podemos decir cómo se encuentra mi proceso productivo. Si estoy en una zona de baja productividad, de mediana o de alta, de acuerdo a cómo esté manejando la producción acumulada en los 12 meses anteriores. Puedo tener condiciones donde no tengo ninguna condición adversa, debo estar en una respuesta en la zona verde. Si tengo 1 o 2 factores que me están causando problemas, mi respuesta se ve reducida. Y si tengo varios factores adversos, voy a estar en una zona que ya inclusive está fuera de mi rango de respuesta apropiado, porque no será una respuesta rentable para mi explotación. También tenemos una época en la cual la respuesta de año a año es creciente, en la fase de desarrollo inicial, y después una fase donde tenemos una estabilización de la producción, los cultivos ya en etapa productiva. Esa línea de respuesta mínima esperada, porque yo no estoy trabajando en una explotación agrícola para trabajar a pérdida. Debo estar entonces al menos en las zonas amarilla o verde para decir que mi cultivo es productivo. Tenemos aquí unos ejemplos de producción en algunas zonas en México. Y cuando hay algún cambio de las condiciones de manejo, las respuestas pueden ser rápidas. Aquí tenemos un ejemplo de varios cultivos que venían con un manejo deficitario y al cambiar las condiciones de manejo, la respuesta es rápida para recuperar su capacidad de producción. Varios autores nos presentan el tema de las buenas prácticas agrícolas, pero en este caso de Bernard Dischardt y Thomas Fairhost trabajan mucho con este tipo de presentación. Tenemos producciones, ¿qué nos está alejando de nuestro objetivo? En primer caso, la brecha número 4, que es un rendimiento reducido por la mala recuperación de la cosecha que ya estamos obteniendo.
O la brecha 3 está asociada a un rendimiento afectado por el mal manejo de nuestras plantaciones, la brecha 2 por un desbalance nutricional y la brecha 1 o porque no tenemos una condición, un material genético apropiado para la zona donde estamos, o los déficits hídricos nos están afectando el rendimiento potencial que tengamos en nuestro cultivo. Vamos a ver qué sucede entonces con la primera brecha y cómo la podemos mejorar. La cosecha de racimos de fruto fresco debe regirse por los principios de calidad, cantidad y oportunidad. Entonces sabemos que hay un proceso en el cual nuestra fruta es lo que tenemos como material de comercialización. ¿Qué tanta fruta podemos ofrecer? ¿Qué tanto aceite contiene esa fruta que estamos comercializando? ¿Y cómo se componen esos elementos? Con el número de racimos, el peso promedio de esos racimos que voy a vender y el contenido del aceite de los racimos. Si yo quiero mejorar en mi proceso, las buenas prácticas agrícolas me dicen que debo tener un criterio de corte. Y esa estandarización debe decir entre 1 y 3 frutos sueltos en campo o 10 frutos sueltos en la tolva de recepción. Cada uno puede fijar un parámetro acorde a su experiencia o a las condiciones de las extractoras que les están comercializando la fruta. Pero debe ser el parámetro bajo el cual yo debo aplicar el criterio para llevar la fruta que voy a entregar. Debo manejar también un ciclo de cosecha. Cada cuánto voy a cosechar mi fruta para poder encontrar precisamente frutas que tengan entre 1 y 3 frutos sueltos en el momento que visito campo. Entre 7 y 10 días en una ronda de corte o entre 12 a 15 dependiendo también, como les decía, de los criterios que se han negociado con las plantas extractoras o de las políticas que yo manejo a nivel interno para hacer un buen manejo de mis criterios de corte. Y debo tener un tiempo de ciclo. Después de que coseché mi fruta, ¿qué tanto tiempo demoro en que ese aceite ya esté acumulado en un tanque? Entonces digo, en 2 días ya debería estar procesado y en 1 día debería estar entregado a la planta de beneficio. Es un parámetro que sirve aquí como ejemplo y también depende de las condiciones de comercio local en cada caso. Cuando yo empiezo mi proceso productivo, sé que un racimo me está madurando más o menos en 160 días. 5 meses y medio más o menos es un estándar para la maduración de un racimo. Durante ese tiempo hay cambios en el metabolismo, en las hormonas y en la acumulación de asimilados dentro del racimo. El aceite se va a ir acumulando entre el día 120 y el día 160. Al igual que los carotenos, que son los que le van a dar el color a ese aceite. Y también hay un elemento que es el ácido abscísico, el cual va a garantizar de que cuando ya estén los máximos contenidos de aceite dentro del racimo, se vaya a producir el desprendimiento natural de la fruta. Entonces, si los ciclos entre 7 y 10 días están buscando que la mayor cantidad de frutas que están cumpliendo con el acumulado de aceite y de carotenos estén en el punto ideal para que cuando el desprendimiento natural se empiece a presentar, podamos contar con el máximo acumulado del beneficio de la fruta que vamos a cosechar. Si estamos cosechando antes de ese punto, estamos desperdiciando el tiempo de formación de ese racimo y la energía que hemos invertido, no solamente en esos 6 meses, sino en los 2 años anteriores en el manejo de nuestro cultivo. Y si estamos cosechando después de que ya el desprendimiento natural se está dando, estamos dejando en campo parte de la utilidad que obtenemos de nuestro proceso. Debemos tener algunos indicadores entonces, como les comentaba, el ciclo de corte y tener unos estándares. ¿Cómo va a ser entonces el comportamiento de mi manejo de la producción? Tengo unos rangos dentro de los cuales acepto que mi proceso está bien manejado o me estoy desviando de esos parámetros para ver de qué manera voy a intervenir para corregir los problemas que se están presentando. La calidad de una fruta también debe estar estandarizada. Si yo quiero cosechar toda mi fruta de 3 a 10 alvéolos, entonces debo saber cuál es el criterio por el cual la voy a considerar como fruta madura. ¿Con qué criterio voy a considerar de que la fruta todavía no estaba en punto de cosecha o que la fruta ya se me pasó de estado de maduración y voy a tener problemas?
Entonces tengo una norma y tengo un resultado con el cual que voy a comparar contra esa norma. Y así me puedo dar cuenta cuando tengo varios orígenes dentro de mi propia plantación o cuando la extractora está haciendo este ejercicio, se va a dar cuenta dónde tiene problemas, que hay algunos puntos que están muy desviados de la norma, mientras que hay otros que están cumpliéndola apropiadamente. El tiempo de entrega, también les comentaba, está relacionado con después de que yo saco mi fruta del punto de producción al punto de proceso, de que deben haber unos tiempos de entrega. ¿Y qué es lo que me está incidiendo allí? ¿Cuánto demoro cargando un vehículo? ¿Cuánto demoro transportando el vehículo? ¿Y cuánto tiempo demoro haciendo espera para que ese fruto me sea recibido en las extractoras? Con esos 3 elementos puedo saber entonces qué tan bien, eficientemente estoy manejando mi fruta en mi proceso productivo y cómo estoy colaborando con mis clientes o relacionados para darle el mejor manejo posible al proceso productivo. En últimas, debo manejar unas condiciones de cultivo que me permitan sacar la fruta de manera apropiada y que me permitan dar la mejor productividad que pueda obtener de las plantas que estoy manejando. La brecha 3, que es asociada con las condiciones de manejo, me dice que los criterios técnicos de manejo, la planeación y la planeación permiten controlar los costos de cultivo. Si yo espero obtener la mayor cantidad de fruta posible, debo darle a la planta las condiciones apropiadas para que esa producción sea fácil de conseguir. Si no hago las podas adecuadas, los rendimientos de las labores de cosecha se van a ver perjudicadas porque un obrero no va a bajar un racimo de una palma a la cual le tiene que cortar 6 hojas a una palma en la cual tiene que cortar solamente 2 hojas. Si las condiciones impiden el tránsito apropiado dentro de la plantación, porque hay malezas fuera de control o porque no hay un manejo apropiado de las calles de cosecha, también estoy perdiendo rendimiento en los desplazamientos dentro de las parcelas. O estoy perdiendo los nutrientes y el agua que existen en el medio porque los van a aprovechar en parte el resto de la vegetación que está creciendo dentro de la plantación. Debo entonces tener unos parámetros de con qué frecuencia voy a hacer esos mantenimientos y qué costo van a tener para al final del proceso decir qué cantidad de fruta voy a necesitar para cubrir mis costos de producción y qué cantidad de fruta me va a representar una utilidad de mi proceso productivo. Entonces, si tengo estandarizado mi proceso, debo conocer entonces cuáles son las actividades que voy a desarrollar y con qué parámetros las voy a desarrollar para que tenga claridad que voy a alcanzar a obtener esos presupuestos que estoy elaborando y voy a tener mi proceso dentro de control. Si tengo documentados todos los procesos y tengo claro cómo lo voy a lograr, también debo capacitar al personal que va a realizar esas actividades para que se tengan claro y estandarizado el proceso y podamos exigir que lo que estamos esperando de ellos lo puedan alcanzar fácilmente. Las estrategias para este tipo de capacitaciones dependen del tipo de organización en la que estemos. Puede que un técnico externo sea el que nos ayude a desarrollar esos procesos, o puede que nosotros mismos dentro de nuestra organización nos encarguemos de hacer ese proceso. Aquí tenemos un ejemplo de una manera de transmitir esos conocimientos a nuestros colaboradores. De los pilares del proceso productivo, social, ambiental y económico, este último es el de mayor relevancia para los pequeños productores, ya que de la venta de racimos de fruta fresca, de cuánto pesen sus racimos y cuánto aceite contenga, dependerá en la viabilidad de sus explotaciones. Todo buen cultivo inicia desde selección de un buen material hasta una cosecha adecuada de nuestra fruta. Como todo proceso, podemos tener una serie de ingredientes y esperar un resultado, pero si no manejamos adecuadamente este proceso, el resultado puede ser muy diverso. Un proceso
tiene una fase en la cual involucra unos insumos, una etapa de manejo controlado de esos insumos para obtener un resultado final. Si no tenemos precisión en este manejo, no podremos obtener una calidad en el proceso que estamos manejando. En el proceso productivo de la palma están involucradas el suelo, el clima y el manejo que le demos a los materiales que tenemos y las relaciones con los demás. En los próximos capítulos veremos cómo incide cada uno de ellos en nuestro resultado. Nuestro mejor indicador como productores de palma son las toneladas de fruta que produzcamos por cada hectárea durante un año. Esto nos ubicará en cualquiera de estos escenarios de alta, media o baja tecnología. El nivel tecnológico está asociado a la administración de nuestros factores de producción, el clima, el suelo y manejo. Si somos productores de excelencia en nuestros tres factores, estamos en alta tecnología. Si nos falla alguno de ellos, estamos en rango medio, y si nos fallan dos factores, en un rango bajo. Cada uno de los factores de producción tiene varios componentes y sus interacciones pueden incidir de manera positiva o negativa en los resultados, lo que determinará la precocidad con que se inician las cosechas, la productividad de nuestro cultivo, la tolerancia a las condiciones adversas del medio y la resistencia a las plagas y enfermedades. De las diferentes interacciones entre el clima, el suelo y el manejo que demos a nuestro cultivo dependerá la productividad que obtengamos. El motor de transformación de los recursos es la fotosíntesis. La naturaleza nos brinda el agua, el dióxido de carbono y los minerales, y gracias a la energía del sol se transforman en asimilados o cadenas de carbono. Estos asimilados se convierten en hojas, troncos, raíces o frutos. La parte vegetativa se constituye principalmente de lignina y celulosa, y el fruto se traduce en almidones, azúcares o aceite. Este último es el caso de la palma, que es una oleaginosa. Este proceso tiene factores limitantes. Podemos tener un potencial de producción, pero los efectos del clima, los nutrientes propios o agregados y el manejo impactan el resultado. Para acortar estas brechas, aplicamos las buenas prácticas agrícolas que veremos en nuestro próximo video. Bueno, entonces esa es una estrategia de capacitar sobre los intereses de los procesos productivos de las plantaciones. Pero cualquier proceso que tenga que ver con el manejo de un cultivo tiene que estar enfocado dentro de lo que se conoce como el ciclo del proceso del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Pongamos como ejemplo un manejo de plagas y enfermedades. Si yo tengo una plaga, debo definir qué política de mantenimiento y cuál es mi rango de respuesta para poder controlar esa plaga. Entonces, puedo decir que tengo un ataque de oxifanes. Oye, no puedo soportar más de 10 larvas por hoja. Bueno, ya tengo entonces el punto en el cual debo intervenir. Debo seleccionar los métodos de control por los cuales voy a hacer esta actividad. Entonces, voy a esperar a ver cuántos me van a dañar mis enemigos naturales, o voy a utilizar productos químicos, o voy a utilizar productos biológicos. Ya tengo alternativas de cómo voy a intervenir. Debo capacitar al personal que va a trabajar dentro de mis controles. Entonces, ¿cuál es el procedimiento operativo para yo hacer ese control de plagas o enfermedades? Aplicar esa metodología en campo. Seleccioné entonces un control biológico, de qué manera lo voy a realizar, y después empiezo a verificar, monitoreo los resultados obtenidos, qué tantas larvas se siguen vivas, cuántas se murieron. Comparo mis resultados con los objetivos y entonces digo, ¿está siendo efectivo o no estoy teniendo el resultado apropiado? Entonces, corrijo mi intervención si fue que la realicé mal, o corrijo mi procedimiento y ajusto mi metodología de control para la próxima vez que tenga que intervenir. El mismo caso para un control de malezas. ¿En qué momento debo intervenir las áreas de acceso a las plantaciones o los círculos alrededor de las palmas? Yo no voy a permitir malezas más de 20 centímetros de altura y que no vayan a producir semilla. Ya tengo entonces qué política de manejo voy a realizar. Oye, ¿cómo las voy a controlar? Puedo utilizar
machete para limpiarlas con mano de obra, una guadañadora para utilizar un medio mecánico o una chapeadora para utilizar uno motorizado. Puedo hacer aplicaciones de controles químicos o voy a sembrar coberteras. Capacito a mi personal para que aplique las distintas prácticas y aplico la metodología que haya seleccionado. Después controlo, dice, si acabé con la maleza y las tengo a una menor altura o se están recuperando mucho más rápido de lo que yo estaba esperando y tengo que, mi resultado no lo estoy consiguiendo o sí lo estoy consiguiendo. Ajusto mi metodología o cambio mi metodología de acción y termino ajustando mi procedimiento operativo o revalidándolo de acuerdo a cómo me haya ido con mis procesos. Cualquier tema del manejo de un cultivo lo puedo enmarcar dentro de estos principios de acción. Miramos entonces la siguiente brecha, que es la brecha número 2. ¿Qué sucede con nuestro manejo nutricional? La falta de los nutrientes adecuados en las cantidades y momentos precisos no permite que se manifiesten los potenciales de producción. Entonces tengo las condiciones de clima apropiadas. Estoy haciendo una buena fotosíntesis. Tengo la cantidad de agua necesaria. Pero si la planta no tiene los nutrientes necesarios para construir los asimilados, entonces mi potencial de producción se va a ver reducido. Debo entonces hacer un diagnóstico de necesidades, de cómo se encuentra cada uno de los elementos esenciales para la formación de asimilados, las necesidades de elementos mayores o de elementos menores que están involucrados en el proceso productivo, y no solamente compararlos contra su propio índice óptimo para cada uno de ellos, sino cómo está el balance entre cada uno de ellos. Si hay antagonismos y voy a tener problemas en aumentar una dosis que me pueda originar problemas en mermar la efectividad de alguno de los otros elementos. Cada uno de los nutrientes que se considera mayor o menor cumple algún proceso dentro de la planta, en procesos fisiológicos de crecimiento, de desarrollo, de acumulación de producción. Por eso algunos se necesitan en mayores cantidades y otros en menores cantidades, pero todos tienen algún papel esencial y muchas veces, acorde a la teoría de los límites del mínimo, con el que empiece a ser más deficiente, hasta allí llegará la posibilidad de generar asimilados en el interior de la planta. Si tengo un manejo adecuado, voy a tener un incremento en mi productividad. Aquí tengo que, tomando 4 años de desarrollo, cuando hago una buena práctica y manejo mi nutrición, las parcelas que se van a intervenir van a ir aumentando paulatinamente su resultado. Pero también están afectadas por las condiciones ambientales. Entonces, ya tengo mi balance de nutrición adecuado, pero si las condiciones de humedad o temperatura no son las apropiadas, van a incidir de manera negativa en este proceso. O si en uno de los años suspendo mi manejo nutricional, voy a tener efectos acumulativos, ya que la fruta que estaba yo favoreciendo, la floración que estoy favoreciendo que se diferencie como femenina, va a volver a diferenciarse como flores masculinas y me van a reducir mi potencial de largo plazo. A nivel del suelo también, las condiciones de manejo que yo le esté dando van a determinar qué tan fácil es que los elementos que se encuentran en el suelo de forma nativa o los que yo he agregado de manera de fertilizaciones estén en la disponibilidad de la planta. Entonces, también debo estar pendiente de cómo estaba mi manejo, de las condiciones de pH, de capacidad de intercambio catiónico del suelo, contenidos de materia orgánica, para que los esfuerzos que estoy haciendo yo por suplir los minerales que le hacen falta al cultivo sean fácilmente aprovechables para el cultivo y no se vayan a perder por fijación en el cultivo o por escorrentías. Finalmente, la brecha que es más complicada de manejar, que es la brecha número 1, un rendimiento reducido por un mal manejo de la plantación, se ve afectado por 2 procesos, que es la interacción del genotipo con el medio ambiente. ¿Qué tipo de planta sembré yo y cuáles son las condiciones del medio ambiente donde establecí mi plantación? Ellos 2 me van a decir hasta dónde voy a alcanzar mi nivel de productividad. Hoy en día estamos
siendo ya testigos de los efectos del cambio climático. Ahora, para el caso de Centroamérica, en este año se han presentado el mayor número de huracanes y de mayor intensidad que se ha presentado en los últimos 50 años. Y como podemos ver en este caso, para este ejemplo, para Colombia, para los próximos 100 años, la tendencia es que vamos a estar aumentando nuestros promedios de temperatura y redistribuyendo las condiciones de humedad a lo largo de las distintas regiones del país. Eso implica que cada día vamos a estar observando condiciones que pueden estar escapando de los puntos óptimos para el desarrollo de nuestras plantaciones, que nos pueden inducir a condiciones de estrés, ya sea por temperaturas más elevadas o por excesos de humedad en épocas en las cuales no se estaban presentando anteriormente. Todo esto incide en el resultado del potencial que podemos obtener de nuestros cultivos, porque si se presenta un problema de déficit hídrico, vamos a tener reducciones en las tasas de crecimiento, alteración en las proporciones de estructuras sexuales masculinas y femeninas, disminuciones en las tasas de transpiración y de absorción de CO2, o disminución en la producción de racimos de fruta fresca, que es el efecto final que vamos a observar. Es bien sabido que entre mayor es el déficit hídrico, menores son las posibilidades de obtener un buen volumen de producción. Y cuando ese déficit hídrico empieza a ser tan elevado, llega el momento en que pasamos a la parte donde el resultado del beneficio económico desaparece, porque el volumen de producción apenas va a alcanzar para pagar los costos de mantenimiento del cultivo. Esto se debe a que en el interior de la planta, la floración que está en desarrollo en alguna de las etapas de crecimiento se va a ver afectada y vamos a tener un cambio en la proporción de sexos. Voy a perder mi potencial de floración femenina y va a aumentar mi potencial de producción de flores masculinas. Perdón, aquí falta una. Me salté una. Bueno, tenía la foto del interior de la planta donde se observaban las estructuras florales que están desarrollándose y que están acompañando a las hojas que van a emerger durante los 2 años, que es más o menos el tiempo en el cual las condiciones adversas van a estar afectando la presencia de inflorescencias. También voy a tener problemas con alcanzar mis índices de área foliar apropiados. Sabe que entre mejor área foliar tenga yo en mi cultivo, voy a darle las condiciones favorables para que exista mayor fotosíntesis. Entonces, si tengo índices de área foliar cercanos a 6, es donde voy a obtener los mayores promedios de producción en mi explotación. Si tengo un mayor número de hojas, mayor índice de área foliar, empieza la competencia y empieza un proceso adverso. Y si tengo índices de área foliar menores, voy a tener entonces insuficiencia de paneles que van a estar haciendo actividad fotosintética y no voy a alcanzar a transformar todos los asimilados que yo requiero transformar. Aproximadamente a los 7 años se estabiliza el índice de área foliar en el cultivo o el tamaño de área de una hoja individual. Si no estoy regulando estas cifras, a partir de aquí en adelante empieza la competencia en el mismo cultivo y voy a empezar a tener efectos adversos. Entonces, ¿cuántas hojas voy a dejar durante mi fase inicial de cultivo o durante mi fase productiva? Es importante para tener mi mejor balance de área foliar. Si tengo un buen manejo de área foliar, pero tengo problemas de déficit hídrico, voy a perder buena parte de esa área foliar por problemas de que no hay suficiente agua para que todas las hojas cumplan con su proceso productivo. Entonces, el ciclo del agua dentro del cultivo es muy importante, no solamente por cuánta agua está recibiendo de manera natural o puede ser almacenada en el suelo, o cuánta agua se transfira o se evapora, sino también cuánto es el exceso de agua en las épocas de lluvia. Siempre voy a tener una capacidad de almacenamiento en el suelo que me va a permitir operar durante unos meses, pero también si no es
homogénea la distribución a lo largo del año, voy a tener épocas del año donde tengo problemas por falta de agua o épocas del año donde tengo problemas por exceso de humedad. Todos estos son factores adversos al proceso productivo que puedo corregir también planeando una red adecuada de drenaje y en la medida de lo posible, si puedo suministrar un sistema de riego, pues operarlo adecuadamente para brindarle las mejores condiciones al cultivo. Los excesos de agua también favorecen el desarrollo de enfermedades foliares o de las raíces del cultivo, algunas de las cuales pues, pueden ser letales para él. Aquí tengo un ejemplo de las condiciones de producción en la costa sur mexicana. Tenemos que son casi medio año seco y medio año lluvioso. Entonces, si en ese periodo seco no tengo ningún aporte de agua, el déficit hídrico cada vez va a ser mayor, hasta que en este ejemplo alcanza un promedio de 400 milímetros. Y al final del año nuevamente un periodo seco que nos lleva a 500 milímetros de déficit hídrico de manera natural y con los cuales estoy produciendo casi 20 toneladas de fruta. En un lote vecino de esta misma plantación, con un sistema de riego que se opera para brindarle entre 5 y 6 milímetros de lámina durante el periodo de inicio de año, lo notamos que ya no se fue hasta 400 milímetros el déficit hídrico, sino se fue a 180 milímetros. Al final del año también se operó el sistema de riego y no llegamos a un acumulado de 250 milímetros y nuestra productividad se subió casi a 29 toneladas de fruta. Entonces, estamos obteniendo casi un 50% más de fruta con operar un sistema de riego para suplir los déficits de la humedad que se presenta en algunas épocas del año. En este caso, notamos que para la zona, para México, los déficits hídricos son mucho más extremos que para las condiciones de Colombia. Aquí tenemos 5 meses en inicio de semestre, de año, perdón, y casi mes y medio al final del año, donde hay condiciones adversas para el desarrollo del cultivo. Esta era la foto que les había comentado anteriormente, donde al interior de nuestra palma ya tenemos inflorescencias en desarrollo para los próximos 2 años de producción. Si tenemos condiciones de estrés por humedad, vamos a perder la diferenciación de flores femeninas por flores masculinas, y si tenemos problemas de nutrición, también tenemos que parte de esas inflorescencias que tenían condiciones para haber sido racimos, se van a presentar como flores masculinas. Hace poco, este año, en la zona norte del país se hizo un trabajo del cual dependían las gráficas que habíamos presentado sobre el déficit hídrico en Colombia asociado con el cambio climático, y donde nos hablan del uso y manejo sostenible de un agroecosistema. Debemos considerar las condiciones adecuadas de disponibilidad de agua para decir que tenemos condiciones para hacer una explotación de palma de aceite. Hacer un uso eficiente del agua de la cual disponemos y optimizar los costos en los cuales vamos a hacer el uso de esa agua. Si tenemos unos buenos balances entre el agua disponible y cómo la manejamos, pues estamos entrando en un proceso productivo que nos va a llevar a una productividad más elevada de fruta y de aceite y un manejo sustentable de los recursos. Parte del agua que se consume pues se va a entregar al ambiente en forma de transpiración y la otra parte en forma de evapotranspiración. Siempre estamos hablando que hay unos promedios que están cerca de entre los 5 y 6 milímetros en una explotación de palma. Muchas veces los mitos que existen en cuanto a que la palma es gasta más agua que otro tipo de cultivos se enfocan en tergiversar la información y la manera como se presentan los datos, porque muchos otros cultivos están dentro de los mismos rangos de operación, como el caso de la palma de aceite. Pero esa capacidad de transpirar, de estar moviendo agua por su interior desde las raíces hasta las hojas para que se pueda cumplir el proceso fotosintético, es la que nos dice en qué momento o en qué condiciones se encuentra la palma para cumplir con el propósito que queremos de ella. Tenemos aquí unas condiciones en cultivos con riego y cultivos sin riego. Tanto híbridos, como cruzamientos de guinensis,
como híbridos de Oleifera porguinensis. En este caso, cultivos con riego, el potencial hídrico foliar es casi estable tanto para el guinensis como para el híbrido, y no cambia mucho a lo largo del año en las épocas secas, épocas de transición o épocas húmedas. Pero en los cultivos sin riego nos damos cuenta que el guinensis en la época seca tiene un potencial hídrico foliar mucho más alto, o mucho más bajo, perdón, porque aquí estamos hablando de unidades en negativo. Eso nos implica que está en una condición de estrés para poder cumplir con su proceso productivo. El híbrido tiene unas condiciones que le permiten una estabilidad mejor que la del guinensis, pero de todas maneras son más negativas que el caso de un cultivo con riego. Eso en cuanto al potencial hídrico dentro del cultivo. La respuesta a la tasa de transpiración de cultivares. Tenemos el mismo ejercicio. ¿Qué tan fácilmente pueden transpirar los cultivos? En un cultivo con riego son más estables, no importa la época del año, no importa si es híbrido o si es un guinensis. Pero en los cultivos sin riego, en las épocas secas, es más difícil trabajar que en las épocas húmedas. Y en este caso, tanto el guinensis como el híbrido tienen un comportamiento similar. Podemos notar entonces que cuando tenemos un sistema de riego, la palma va a operar en unas mejores condiciones que en los momentos en que no tenemos agua disponible. En este caso nos están hablando en este trabajo de la habilidad de mantenerse realizando actividad fotosintética en dos épocas del año. Aquí ya eliminaron la época de transición, pero en rojo está la época seca, en azul está la época húmeda, y podemos notar en esta gráfica que hay algunos que pueden realizar actividad fotosintética en mejores condiciones, tanto en época húmeda como en época seca, en los casos de algunos de los cruzamientos de hilo. Tenemos algunos otros que han sido resaltados también en este ejercicio y que tienen unas habilidades de tolerar unas condiciones más adversas en mejores condiciones que otros. Las tasas de transpiración, como les comentaba anteriormente, la habilidad de mover agua desde las raíces hasta las hojas para poder cumplir con el proceso fotosintético, también en este ejemplo resultaron ser mejores para los cruzamientos de hilo o para un cruzamiento de corpoica, que nos dicen, a pesar de que las condiciones son adversas y que ya habíamos visto que el guinensis es más susceptible a perder su habilidad de seguir produciendo en las épocas de estrés hídrico, hay algunos cruzamientos que están siendo notorios, que pueden continuar haciendo su proceso productivo a pesar de las condiciones adversas. Esto lo vamos a analizar ahorita en distintas condiciones de producción. El anuario estadístico de Fedepalma este año nos dice que Guatemala es el país donde mejores condiciones de producción se tienen a nivel mundial, con 4.9 toneladas de aceite por hectárea. Aquí vemos que también Panamá está con 4.2, Honduras con 3.7 y Colombia está en este momento con 3.5 toneladas para el caso del año 2019. Entonces tenemos unas condiciones de producción en las cuales hay una diferencia entre estos dos puntos de producción. Vamos a mirar qué puede estar incidiendo en estos procesos. Para el caso de Colombia, la distribución de las lluvias, aquí está el ejemplo del 2017 y 2018, nos dice que hay mayores condiciones de producción, mejores condiciones para la producción de primer semestre, y en segundo semestre se produce menos fruta. Mientras que para los casos de Guatemala, la época de producción es el segundo semestre. La producción se incrementa notablemente para el segundo semestre, con zonas donde se está entregando hasta el 16% de la fruta en un solo mes, y en primer semestre es más baja, con áreas donde en algunos momentos se está produciendo apenas el 3% de la fruta. Para el caso de México, donde me encuentro en este momento, este pico es mucho más marcado, porque en octubre
hay regiones donde se entrega hasta el 22 y el 23% de la fruta en el mes de octubre. Entonces, es muy marcado por las condiciones adversas de producción que veíamos en las gráficas anteriores, donde les comentaba que hay 5 meses secos del primer semestre, de enero a mayo, y en noviembre ya empiezan a disminuir las lluvias y diciembre es seco nuevamente. Entonces, las dos regiones tienen un régimen de humedad diferente. Pero hay un fenómeno que está asociado a lo que ya veíamos de cuáles son las proyecciones de cambio climático para las zonas de Colombia, según el IDEAM, que vamos a tener condiciones más secas. En los 3 últimos años para la región guatemalteca, las 3 regiones de producción de Guatemala, los promedios de precipitación han venido disminuyendo. Para el sur de México estamos en igualdad de condiciones. Cada vez las épocas secas son más intensas y las épocas lluviosas son de más alta intensidad de las precipitaciones. Se está concentrando la humedad en pocos meses. Entonces, nos vamos a encontrar en que las condiciones de estrés para los cultivos de palma van a ser cada vez mayores. Y vamos entonces a tener que ver de qué manera vamos a poder trabajar en reducir el estrés que se está presentando en estas épocas o en estas zonas. Una es decir, vamos a pensar en que nuestras próximas plantaciones tengan un sistema de riego asociado o qué materiales son los que vamos a plantar para nuestros próximos ciclos de cosecha, ciclos de siembra, perdón. Aquí miramos para diferenciar un poco Guatemala, que es el más alto en producción. También tiene unas zonas que son mucho más altas en productividad, como son la zona sur, la costa pacífica de Guatemala, comparado con la zona norte, donde hay 9 toneladas de diferencia, casi 10 toneladas de diferencia entre una zona y la otra. Y también las condiciones de humedad están en esas proporciones. Hay menos humedad en la zona norte que en la zona sur. Otro elemento que está llevando a que Guatemala tenga un promedio de producción elevado, pues es qué es lo que tenemos planteado. Guatemala tiene plantado un 33% de materiales siro o cirat o palmelito, que sumado a un 8% de materiales lamé, que también tienen el mismo origen, nos dice el 40% de la palma que hay en Guatemala tiene condiciones para afrontar las condiciones de estrés en mejores condiciones que los otros materiales. Entonces es más fácil lograr altas productividades con palmas que pueden soportar mejor las condiciones de estrés que con cultivos más susceptibles. ¿Cómo se ve esto reflejado en campo? Aquí en la zona de Petén vemos que los cultivos un cultivo ASD entrega el 20% de la fruta en octubre y el 1.8% en febrero. El pico de producción asociado hacia segundo semestre, como ya lo habíamos visto, y los materiales CIRAD están entregando su producción mejor distribuida a lo largo del año, con un pico en plena época seca y con otro pico en la época de lluvias. Es parecido a las curvas de producción que también vemos en algunas regiones de Colombia, donde el rango o la diferencia que hay entre los meses más bajos y los meses más altos es más cerrada que el rango de diferencia que hay con otros materiales. En otra plantación también de la zona del Petén, distintos materiales, pero todos concentrando su producción en segundo semestre y los materiales CIRAD concentrando producción al primer semestre. Pues tenemos materiales que están trabajando en época seca, con condiciones adversas de temperaturas o de falta de humedad, pero que tienen habilidad de continuar transpirando y de continuar haciendo fotosíntesis. Entonces, ¿hacia dónde van los temas de investigación en el desarrollo de materiales? En la tolerancia hacia las condiciones de déficit hídrico, favorecer el consumo de agua, mejor desarrollo de raíces para buscar crecimientos más productivos, y reducir las tasas de mortalidad de los materiales.
Aquí tenemos un ejemplo a nivel mundial en los distintos sitios donde se están realizando ensayos por parte del CIRAD. Tiene ensayos en Indonesia, Costa de Marfil y Benín, y las condiciones, tal como decía, el caso en Benín, con déficit de 550 milímetros, los picos de producción llegan hasta el 35 y 48 meses, en 35 y 43% en los meses de producción alta, y una tardía entrada en producción, entrando a los 48 meses. Se pierde la precocidad entre más problemas de estrés tengamos. En Indonesia, con déficit de 50 milímetros, los picos de producción más altos están en 13 y 16 y la entrada de producción a los 24 meses. La investigación en palma de aceite por parte de el hilo o posteriormente CIRAD o actualmente Palmelit ya tiene una historial de más de 100 años en los cuales se empezaron a hacer evoluciones con ejemplos como el que está aquí en este punto que nos transmitía Tristán Durán en el último congreso aquí en México, empezando con producciones de 4 toneladas de fruta por hectárea a producciones de 44 toneladas de fruta fresca por hectárea con 27% de extracción. Ya materiales que se han trabajado aquí en el país vecino, en Guatemala, tanto en propagación por semillas o en propagación con clones. Ya se está hablando de producciones de 12 toneladas de aceite por hectárea y se está liberando próximamente materiales para propagación de este tipo de materiales. Durante esos 100 años de innovaciones se ha trabajado básicamente en material LAME. Ustedes se dan cuenta que la mayor parte de materiales que se está trabajando a través del CIRAD son de origen LAME, y es ir buscando dentro de los materiales existentes de un mismo origen las condiciones favorables que nos permiten identificar de qué bondades pueden tener para las distintas zonas. Entonces, puede ser que hay soluciones para las pudriciones de cogollo, para bajas lipasas o resistencias a la ganoderma o al fusarium, o trabajo con híbridos interespecíficos para buscar también otras bondades dentro de la misma línea de origen de materiales. Entonces, el portafolio de materiales de Palmelit, fundamentado, como les comentaba, en materiales LAME, puede ofrecer líneas de trabajo acorde a las condiciones de cada una de las regiones, o puede estar ofreciendo híbridos interespecíficos para el mejor resultado en las zonas donde ya es prioritario estar utilizando este tipo de materiales. En el caso de los materiales Deli por LAME Guatemala, que es el material que ya está empezando para producirse de manera comercial, los resultados de los trabajos desde el 2012 ya están entregando producciones superiores a las 40 toneladas de fruta por hectárea, con, como les comentaba, tanto de producciones con semilla o materiales clonados, toneladas de aceite, de 12 toneladas de aceite, porque los promedios de producción de 26 a 27% de extracción de aceite, y con racimos que están en fase adulta alrededor de los 18 kilos. Entonces, con este material se verá próximamente ampliada la línea de materiales disponibles para la oferta comercial de Palmelit CIRAD. Hemos recorrido pues entonces las distintas brechas que nos están llevando a alcanzar nuestro potencial de producción. Les decía, definir si voy a utilizar el mejor material disponible o los sistemas de riego es un tema que lo evalúo una vez durante mi ciclo de producción. Si ya sembré un material, tengo 25, 30 años de producción asociado a ese material. Si le voy a establecer sistema de riego, es una decisión que tomo una vez también. Puede que ya establezca mi sistema de riego en un cultivo que ya tiene algún tiempo de establecido, o puede que lo haga desde el momento inicial, si hago una buena planeación. Pero es una decisión que se toma una vez. Si yo quiero manejar mi nutrición, hago una campaña anual, que lo aplico en 2, 3, 4 veces, pero
Mi plan de manejo es un programa anual que está, entonces es una decisión que tengo que ver anualmente. Mi mantenimiento lo estoy revisando periódicamente y ya puede que sea una decisión mensual o semestral o trimestral de acuerdo al modo que esté planificando. Pero el recolectar mi cosecha sí es un manejo que le tengo que estar dando a diario. A diario tengo que estar pendiente con qué calidad estoy transportando la fruta, con qué criterio de corte lo estoy trabajando, cuánto tiempo estoy demorando en movilizar mi fruta. Entonces, si estoy pendiente de este tipo de manejo, estoy acercándome a los potenciales de producción que me pueda ofrecer mi cultivo y obtener el beneficio que me pueda estar ofreciendo el material genético o la región donde haya establecido mi plantación. Hasta aquí pues el tema que tenía preparado para compartirles el día de hoy. Espero pues que se hayan generado bastantes inquietudes y que puedan ser aplicables en sus unidades de producción. Y espero que pues la iniciativa que se presentó este año de acompañarlos de manera virtual se pueda replicar en futuras ocasiones y si las condiciones de evolución de la pandemia lo permitan, pues poder acompañarlos de manera presencial también para seguir contribuyendo con el desarrollo de la palmicultura en Centroamérica y en Colombia y en el resto del mundo. Espero pues las preguntas de ustedes y muy agradecido por la atención que hayan tenido en la presente presentación.